Bronce presenta. Bienvenidos, nuestro programa es Ilustres, un espacio donde hablaremos de los personajes que han dado nombre a las calles de la ciudad. Así que comenzamos exponiendo nuestras 4 calles del día de hoy y sus personajes ilustres. El expresidente jalapeño Sebastián Lerdo de Tejada, el exgobernador de Veracruz nacido en Orizaba, Ignacio de la Llave, el maestro y defensor de la patria nacido en Paso de Ovejas, Delfino Valenzuela, y la oaxaqueña Margarita Maza, esposa del expresidente Benito Juárez. Sebastián Lerdo de Tejada y Corral, político mexicano y primer presidente de México, nacido como ciudadano mexicano, nació en la ciudad de Jalapa, capital del estado de Veracruz, en 1823. Sebastián Lerdo de Tejada y del Corral, porque Lerdo de Tejada es un apellido compuesto y el Martino es del Corral. Su familia, su padre es un comerciante del puerto de Veracruz. Tenemos que recordar que para el siglo XVIII y principios del XIX los comerciantes tenían sus negocios en la ciudad y puerto de Veracruz y pasaban a Jalapa por el clima. Estamos hablando que estamos a 1427 metros a nivel del mar y era un clima agradable para los porteños venir a Jalapa. Y a Sebastián le toca nacer en abril de 1823 aquí en Jalapa. Su infancia la pasa en la ciudad de Jalapa, en lo que hoy es la calle de Jalapeños Ilustre. Él nace justamente en esta parte muy cercana al Banco Manamex. Ahí tenemos justamente en la casa donde nació en 1794 Santana, junto nace Sebastián Lerdo de Tejada. Fue hermano del político liberal Miguel Lerdo de Tejada, estudió gramática y estuvo a punto de ordenarse como sacerdote. Sin embargo, claudicó para estudiar jurisprudencia en el Colegio de San Ildefonso. Sebastián pierde a su hermano Miguel, que era uno de los hombres más importantes de Juárez, y bueno, Sebastián va a estar ahí al lado del presidente Juárez. Con el triunfo de la República hace 150 años, en 1867, se consolida el prestigio de Sebastián Lerdo de Tejada al lado del presidente Benito Juárez. Es así que al morir el presidente Juárez en 1871, por ministerio de ley, a Sebastián Lerdo de Tejada va a asumir el periodo que le faltaba al presidente Juárez para concluir en 1876. Don Sebastián tiene una gran reforma también, va a poner ya en vigencia la Constitución del 57, las leyes de reforma, va a introducir el Senado. Una gran aportación a nivel nacional va a ser la introducción ya del ferrocarril Veracruz-México, el primer ferrocarril que se tiene, que va a comunicar la ciudad del puerto de Veracruz con la Ciudad de México para el comercio. Y finalmente en 1876 tiene que convocar a elecciones y surge un personaje que desde 1867 había insistido en ser presidente de la República, como lo fue el general Porfirio Díaz. Las elecciones, Porfirio Díaz, por medio de intentonas de golpe de Estado, se desconoce el triunfo de Sebastián y Sebastián es derrotado, va a ser exiliado, se va a exiliar a los Estados Unidos, donde hay mucha nostalgia, escribe sus memorias. Y tenemos que recordar que Sebastián Lerdo de Tejada fue padrino de bautizo de Carmelita Romero, la esposa del presidente Porfirio Díaz. Entonces hay un intercambio epistolar entre la primera dama del país y su padrino exiliado. Y cuando muere en abril de 1889, sus restos van a ser repatriados y está enterrado en la Ciudad de México con un gran monumento a todos los servicios que le dio a la patria. Nunca se casó, se mantuvo soltero. Hay miles de historias. Sus enemigos en el siglo XIX lo atacaban mucho porque era poco común que un hombre, un estadista, no estuviera en matrimonio con hijos. La prensa fue muy
muy cruel con él, ¿no? Hay 2, 3 caricaturas mofándose de Sebastián, besándose con Benito Juárez, ¿no? Imagínense, para el siglo XIX, poner una caricatura besándose el presidente Benito Juárez con su ministro Sebastián Lerdo de Tejada. Nunca se le conoció familia, esposa o novia. Creo que fue un hombre que seguramente si hubiera continuado en el seminario hubiera cumplido con el requisito de ser célibe. Sebastián Lerdo de Tejada, uno de los 4 presidentes nacidos en Jalapa, Veracruz. Jalapa es el municipio que han nacido 4 presidentes, Santana, Sebastián, José Joaquín Herrera y José Echeverría. Todos nacieron en el siglo XVIII y sirvieron como presidentes en el siglo XIX. En el surgimiento de los nombres de las calles podríamos reconocer 2 tendencias, una que obedece a una decisión popular y otra que está ligada a las acciones y prerrogativas del gobierno. Para explicarlas tendríamos que remontarnos a los orígenes de la ciudad. Así, a poco de la conquista, se fijaron los primeros nombres según los hechos de armas y las funciones religiosas o civiles. Eso quiere decir que, en la época colonial, casi cualquiera podía colocar una placa o pintar en la pared algún nombre en la esquina de una calle para que se aceptaran que esa era su denominación. Delfino Valenzuela, uno de los más auténticos símbolos entre los maestros a nivel nacional y defensor de la patria ante la invasión norteamericana, en 1914, nació en Paso de Ovejas de Veracruz, el 16 de noviembre de 1871. Delfino Valenzuela, que es un chico, sin duda alguno, privilegiado por su capacidad intelectual, porque además también se nace con esa, diríamos, tocado por las virtudes de ser un niño prodigio, porque a muy temprana edad, cuando él estudiaba su primaria, que seguramente era la primaria completa porque había 2 formatos de educación básica, la elemental y la completa, que era hasta el 6º año, los niños quedaban certificados para poder ser reproductores del conocimiento en las comunidades. Pero él tuvo la fortuna no nada más de reproducirla en la comunidad seguramente de Paso de Ovejas y pueblos cercanos, sino que fue designado director o encargado de las actividades directivas, nada menos de que la escuela primaria Francisco Javier Clavijero, que se encuentra en el centro de Veracruz, que era la escuela cantonal durante muchos años y que es un edificio maravilloso que está ahí muy bien ubicado y que además es una gran tradición educativa en el puerto. Fíjense nada más qué gran reconocimiento a este niño talentoso, que para 1914 su vocación educativa y de que la invasión americana al puerto no dejara sin estudios, sin oportunidad de conocimiento a los niños, fue creando con otro grupo de profesores de la ciudad, más o menos 50 personas, escuelas callejeras o callejoneras, porque lo hacían en la clandestinidad. El invasor americano en el puerto, como en Jalapa, establecieron un marco de derechos, nombraron gobernadores y nombraron autoridades administrativas y militares. Y entonces todo se tenía que adecuar al modelo de la invasión. Y si no se ajustaba esas condiciones, había, por lo tanto, una acción represiva por parte del invasor. Ellos de manera clandestina hacen estas escuelas para no dejar a los niños de las colonias en Veracruz sin educación y sin acceso al conocimiento. Después de un tiempo, las buenas obras fueron reconocidas por el propio invasor e incluso se le pagaron los salarios que estaban devengando porque estaban cumpliendo con una función social importantísima y lo reconocen los americanos como tal. El maestro Valenzuela tuvo la oportunidad de ser en ese momento director de la Escuela Normal Veracruzana, un gran reconocimiento puesto que había sido dirigida hasta 1904 por el maestro Repsamen, después por el maestro Manuel R. Gutiérrez, que eran verdaderos gigantes de la educación, y él en el año 14 se hace cargo de la dirección de la Normal y ahí impulsa lo que ha sido, lo que era un anhelo pendiente, la tradición de Froebel, formar la dirección de educación preescolar, darle forma a la educación para los primeros conocimientos, que es a través del kindergarten, que conocemos como el jardín de niños, y que a través de una estimada profesora que le apoya, impulsan ese proyecto.
que no se cristalizan lamentablemente hasta 1918, que el gobernador Jara invita a Berta von Glümer para que se incorpore en el proyecto educativo y se pueda crear la primera unidad dirigida a la planeación, la programación de la educación dirigida a párvulos o a pequeños niños, que es tan importante en el proceso educativo. El profesor Delfino Valenzuela murió en el puerto de Veracruz a los 83 años de edad. Él muere en Veracruz, ya un hombre muy longevo, el 28 de febrero de 1954. Y bueno, recuerdo que en la educación de las primeras etapas del siglo XX, los libros de texto que muchos de ellos hacían, así como María Enriqueta hacía Rosas de la Infancia para la educación primaria, también hay libros de historia, libros de métodos, de geografía, y alguno de ellos es de Delfino Valenzuela, que era un libro de texto antes de que se formara la Comisión de Libros de Texto. Tenemos un legado importante de ese hombre que aportó voluntad, esfuerzo para la educación de los veracruzanos. México ha tenido diferentes documentos que han regido sus leyes. Estos son Sentimientos de la Nación y el Acta de la Independencia, ambos de 1813, Tratados de Córdoba de 1821, Reglamento Provisional Político del Imperio Mexicano de 1822, Acta Constitutiva de la Federación de 1824, Constitución de 1824, Bases Constitucionales expedidas por el Congreso Constituyente de 1835, Leyes Constitucionales de 1836, Bases Orgánicas de la República Mexicana y Acta Constitutiva y de Reformas de 1847, Bases para la Administración de la República hasta la promulgación de la Constitución, Constitución de 1857, Leyes de Reforma de 1859, Constitución Federal de 1917. Esta última ha tenido desde 1921 y hasta febrero de 2017 230 reformas por derecho. Jalapa, la capital del estado de Veracruz, tiene calles y avenidas hermosas llenas de árboles, plantas y flores. En 1804, el polímata nacido en Berlín, antiguamente perteneciente al Reino de Prusia, Alexander von Humboldt, la llamó la ciudad de las flores. La arquitectura paisajista de sus calles y avenidas le dan un encanto particular sumada a la neblina de sus días fríos. Y así, continuamos con más personajes ilustres. Margarita Eustaquia Maza Parada, o Maza de Juárez, después de casarse, nació en el estado de Oaxaca, un 29 de marzo de 1826. Margarita Maza es una mujer muy importante para la historia de nuestro país, sobre todo el fuerte vínculo que tiene con el estado de Veracruz, esposa de Benito Juárez. Se casa con él siendo muy jovencita, a los 17 años de edad, cuando Benito Juárez tiene 36 años de edad. Hay una diferencia de edad muy fuerte. Benito Juárez fue adoptado por los papás de Margarita Maza siendo muy pequeño y no hablaba español. Y Margarita Maza de Juárez pertenecía a una familia acomodada, de buena posición económica, una familia de terratenientes, y es así como en el trato diario, en el trato familiar, empieza a darse el sentimiento mutuo con Benito Juárez. Una vez casada con Juárez, tuvo 12 hijos, de los cuales solo 7 sobrevivieron. Margarita Maza trascendió en el tiempo y en la historia porque fue una figura, una esposa que supo actuar como primera dama de manera digna, que se caracterizó por ser altruista, filántropa. Ella varias veces conformó grupos para montar obras de teatro y, derivado de esas obras de teatro, de los ingresos de la venta de ese boletaje, ayudar a que en esa guerra entre los republicanos contra los imperialistas franceses, los heridos en los hospitales recibieran un servicio médico digno, y también ayudar económicamente a los familiares de los soldados que defendían la República Juarista. Es una mujer que sabe estar a la altura de las circunstancias, que está siempre nivelada con el presidente Benito Juárez, pero que sabe ocupar en forma callada, silenciosa, un trabajo
que los hechos hablaban en el ejercicio del poder al lado de su marido. Como esposa de Benito Juárez tuvo que pasar por muchas penurias políticas, como intentos de secuestro, exilios, escape a través de Pangas o la Sierra. Margarita Maza acompaña a Benito Juárez en ese itinerario de la República, en ese exilio de la República, como bien han dicho los historiadores, que el carruaje de Benito Juárez simbolizaba la República itinerante, y a Margarita Maza de Juárez le tocó estar acompañándolo, aunque muchas veces también distante geográficamente. Cuando Juárez tuvo que ser expatriado, irse al exilio a los Estados Unidos, concretamente en Nueva Orleans, por indicaciones de Antonio López de Santana. Entonces Margarita Maza en Oaxaca tuvo que montar una especie de tienda de abarrotes, que conoceríamos así como tienda de abarrotes, para sostener a su familia y también contribuir con esos ingresos para mandarle dinero a Benito Juárez. Ya estando en México, no pudieron coincidir mucho en la República Mexicana por la presencia del Imperio francés representada en la figura de Maximiliano de Habsburgo, y ella se tuvo que separar de Benito Juárez, vivir una temporada muy fuerte en Oaxaca, y tuvo que a su vez pasar al estado de Veracruz porque fue amenazada de secuestro ya en aquellos tiempos. El 26 de julio de 1867 llegó afectada de la salud al lado de su esposo e hijos a vivir a la Ciudad de México. 2 años después, los médicos le dijeron a Juárez que la enfermedad que padecía Margarita era progresiva y mortal. Margarita Maza de Juárez muere, interesante dato, porque los médicos de hoy dicen que el padecimiento que la llevó a la muerte es lo que hoy conocemos como un cáncer de estómago. Y algo que me llama mucho la atención cada vez que leo esa parte de su vida, que es el momento en que va a morir, cuando le da indicaciones todavía en la conversación a su marido de la atención que debe tener sobre sus hijos, muere, dicen los historiadores, con una sonrisa. Y esa sonrisa provoca una tranquilidad espiritual en el momento de la agonía y de la muerte de Margarita Maza de Juárez. Y Benito Juárez manifestó un grito muy fuerte que caló hondo en las fibras sensibles de quienes rodeaban a la familia en esos momentos. Murió el 2 de enero de 1871 a la edad de 44 años. En la defensa del puerto de Veracruz, ante la intervención norteamericana ocurrida el 21 de abril de 1914, participaron grandes héroes, militares como Virgilio Uribe, Jorge Alasio Pérez y José Azueta, además de cadetes de la Escuela Naval, profesores, médicos, amas de casa, religiosos, reos, policías y civiles como el carpintero Andrés Montes, muerto de un tiro en el pecho. Todo inició cuando el policía veracruzano Aurelio Monfort disparó en contra de los estadounidenses armados en 45 navíos y el primero en morir por la patria en manos de los invasores. Ahora, en el estado de Veracruz, existen calles que llevan el nombre de estos héroes militares. Ignacio de la Llave Segura, ilustre mexicano que destacó como general militar y como gobernador del estado de Veracruz, nació en la ciudad de Orizaba, Veracruz, el 26 de agosto de 1818. El general Ignacio de la Llave, que es un personaje importantísimo de la historia de Veracruz, es producto de una familia acomodada de origen europeo, español básicamente, y que sus primeros estudios los va a hacer en el Colegio Nacional de Orizaba, que es la primera institución educativa que desde los tiempos novohispanos se le dio forma en la ciudad de Orizaba, y ahí estudia. Finalmente su inquietud lo llevó a perfeccionar sus estudios en Derecho. Lo describen los biógrafos: inquieto, delgado, que cabalga mucho por la región, que convive con la ciudadanía, que es un tipo simpático y agradable para la comunidad, pero que va tomando conciencia de la problemática que se vive. Simpatiza con los movimientos de insurgencia, va teniendo un concepto liberal. Una vez que él se gradúa como abogado,
lo nombran juez. En 1824 se forma el Estado mexicano con la primera Constitución General de la República y él es una de las personas que está atento a ese desarrollo. Él simpatiza con acabar con la dictadura que ya estaba generando el presidente Santa Anna y que además no habían tenido grandes resultados. Participa como uno de los defensores de Veracruz en las guerrillas porque no fue posible hacer confrontaciones con los americanos, pero se organizaron con el general Juan Soto, que era el gobernador, una serie de condiciones para hacer guerrilla permanente al invasor, hasta que finalmente lo nombran diputado. Ya para el año 48, en el que se firman los tratados de Guadalupe Hidalgo, donde se hace la negociación de la venta del territorio, esta gran franja del norte del país, él entra en el esquema de la defensa de la República. Viene la transición precisamente de derrocar al presidente Santa Anna. Lo logran en una primera instancia, pero como todos sabemos, el general Santa Anna se iba una temporada, regresaba, en su regreso le cobra caro la factura, Santa Anna lo expulsa de la región veracruzana a Yucatán, donde permanece un tiempo, después de nueva cuenta en la caída siguiente de Santa Anna, huye de la zona de Yucatán, se incorpora a Veracruz y entonces estamos ya en la transición del presidente Comonfort que había promulgado la Constitución de 1857. Esto hace que don Ignacio de la Llave participe del lado liberal con la simpatía del presidente Juárez y de inmediato inician todo este proceso de reforma en el que él va a ser designado gobernador de Veracruz. Ese periodo de gobernador de Veracruz ahí le permite nombrar a otro personaje importante, a don Manuel Gutiérrez Zamora como presidente municipal de Veracruz. Y con ello van a establecer los vínculos cuando el presidente Juárez trae la sede del gobierno al puerto de Veracruz para expedir las leyes de reforma y todo esto que se vino dando. Él se va a mantener siempre un hombre leal, un hombre decidido, de convicciones en la idea de la república liberal, de una república representativa y que esté al margen de la manipulación de la tradición conservadora que representaba la Iglesia e incluso los intereses europeos de recuperar parte del territorio bajo los modelos monárquicos. Después de las confrontaciones de la Reforma, viene la invasión francesa, que es un momento también muy culminante en su vida. Él participa en la defensa de Puebla, se mantiene al frente durante semanas que fue el aciago sitio de Puebla. Lamentablemente tienen que ceder, la fuerza invasora es mayor y entonces en ese momento se entera que el presidente Juárez ha abandonado la capital de la República al tener a escasos kilómetros al invasor ya en la ciudad de Puebla. Entonces Juárez migra a San Luis Potosí y él lo que hace es intentar alcanzarlo inmediatamente. No lo alcanzan, él ya ha avanzado un poco más, pero en ese momento cuando llegan a Guanajuato, el gobernador de Guanajuato le otorga una compañía militar que lo debe acompañar para alcanzar a Juárez y llevan la encomienda de llevar dinero en efectivo, que era dinero en oro, para poder hacer transacciones. La guardia que le acompañaba le traiciona, le dan un balazo o más de un balazo por la espalda en el trayecto, queda herido y entonces esto sucede en 1863, donde prácticamente estamos en la mitad de la invasión francesa y herido lo trasladan a San Luis Potosí y después, bueno, finalmente lo llevan a un lugar que se llamó la Hacienda de El Berrio, en donde él muere el 25 de junio de 1863. Acto inmediato, en reconocimiento que le hace el gobierno de Veracruz por toda esa vocación liberal, por todas esas grandes aportaciones como jurista, pero también como militar en defensa de los intereses de nuestro territorio veracruzano, el que era gobernador en ese momento, don Francisco Hernández y Hernández, decide a través de la legislatura veracruzana que al estado de Veracruz se le agregue el apellido Llave. Ese decreto, que es de 1863, del 25 de junio, cobra una vigencia hasta el día de hoy. En los años 90 el gobierno de Veracruz hace otro decreto que refrenda el anterior, solo agregando el nombre completo. Básicamente Veracruz, yo creo que es al personaje que ha honrado con mayor distinción, agregándole al nombre de la entidad su nombre completo, Veracruz, de Ignacio de la Llave. Él fue trasladado a sus restos muchos años después, en 1869, se trasladó los restos áridos a Orizaba, donde descansan en el cementerio de Orizaba.
La arquitectura paisajista o paisajismo es un terreno multidisciplinario que incluye, entre otras, arte, ciencia, matemáticas, tecnología, ingeniería, geografía, historia y de vez en cuando zoología. No solo se diseñan las avenidas en una ciudad, también es necesario planear los espacios que dan belleza y ambiente a las vialidades. ¿Se acabó nuestro programa? Recuerden que la cultura se ve a través de la señal de Radio Televisión de Veracruz. Yo soy Ale Ramírez y esto fue Ilustres. Bronce presentó